En este breve vídeo voy a hablar de los varios nombres que ha tenido Tarifa a lo largo de la historia. Pero antes de comenzar quisiera sugerirle que se suscribieran a este canal. Tarifa ha sido identificado erróneamente con otras poblaciones de la antigüedad. Ya en el siglo XVI se empieza a identificar Tarifa con la antigua Cartella, una población romana que hoy sabemos que se encuentra en la bahía de Algeciras. También por la misma época se va a identificar Tarifa con la mítica ciudad de Tarteso. Y luego en el siglo XX se va a identificar Tarifa con Iulia Traducta o Tingentera, también población romana que se encontraba en la bahía de Algeciras. En la época de los íberos, antes de la llegada de los romanos, Tarifa pertenecía a la región de los Bástulos. Según Claudio Ptolomeo, Tarifa era la población más occidental de los Bástulos. A partir de ahí venían las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería. Sin embargo, poco conocemos de la ocupación de este pueblo de la población de Tarifa, porque todavía no se ha llegado a obtener suficiente información arqueológica. Por lo tanto, el más antiguo nombre que ha llegado de Tarifa es el que le dieron los romanos, es decir, Melaria. Ha habido bastante confusión acerca de la ubicación de Melaria, pero si se tiene en cuenta todos los documentos de la antigua Roma, es inequívoco de que Melaria se encontraba en la actual Tarifa. El documento más claro al respecto nos lo da Cayo Plinio, que escribió en el siglo I de nuestra época, y dice que los puntos más cercanos del estrecho de Gibraltar es, en la parte de la Mauritania, el Promontorium Album, que hay que identificar con el actual Jebel Musa, y en la parte de la Hispania era Milaria, identificando claramente Melaria con Tarifa. Los varios autores romanos que hablan de Melaria, tales como Estrabón, Plinio el Viejo, Pomponio Mela, Turriano Grasil, Antonino, dan una información que es concordante con la identificación de Melaria y de Tarifa. Hay que añadir que Estrabón le da un nombre diferente a Melaria, y él escribe Menralia, tal vez otra denominación que tenía Tarifa en la época romana. Existe un yacimiento arqueológico en la zona de Valdevaquero, en el lugar conocido como Casa de Porro, al que se le llama Melaria. Este nombre es reciente, de principios del siglo XX, y corresponde a un error. A principios del siglo XX se creía que Tarifa era Iulia Traducta, y según los textos de los antiguos historiadores y geógrafos romanos, entre Baelo y Iulia Traducta se encontraba Melaria. Así que los primeros arqueólogos que analizaron aquel yacimiento pues le llamaron Melaria, consecuencia del error de identificar Iulia Traducta con Tarifa. Pero lo que es Melaria es lo que actualmente es la ciudad de Tarifa. La primera vez que aparece Melaria en la historia es en el siglo I antes de nuestra era, a consecuencia de un combate naval que hubo entre Cota y Sertorio en el marco de un conflicto interno en Roma. Según escribe Plutarco, la flota de Cota se encontraba anclada en Melaria y de ahí salió para enfrentarse con Sertorio. Melaria se escribe con 2 L. Si nosotros lo pronunciáramos en español tendríamos que decir Mellaria, pero hay que pronunciarlo como lo hacían los romanos, es decir, como se hace en latín, que es pronunciar la L 2 veces. Así que el nombre Melaria es Mellaria, ese era el nombre romano de Tarifa. Con la llegada de los musulmanes, Tarifa va a volver a cambiar de nombre. Según nos refieren 2 escritores musulmanes, uno del siglo X y otro del siglo XI, los norteafricanos llamaban a Tarifa Ándalos. Esta teoría se desarrolló en el siglo XIX y dice que este Ándalos proviene de Vándalos, porque Tarifa fue tierra de vándalos. Además, desde Tarifa y desde algunos puertos de la bahía de Algeciras debieron de embarcar los vándalos al mando de Genserico hacia el norte de África. Es lógico pensar que los norteafricanos tuvieran recuerdo de este acontecimiento y le llamaran a Tarifa Ándalos, de donde evolucionó como palabra árabe a Andalus, que era la España ocupada por los musulmanes,
y de Andaluz proviene nuestra actual Andalucía. Con la invasión musulmana, Tarifa va a cambiar de nombre. Para entender el nombre, vamos a fijarnos en la palabra Yasira, que es una palabra árabe que tiene como traducción isla o península. Así en Algeciras, en la época musulmana fue conocida como Al-Yasira al-Hadra, es decir, la isla verde. Pues también a Tarifa se le dio la denominación de isla, sin ser ni isla ni península. El nombre que va a tener Tarifa durante la época musulmana es Yasiratu Tarif, es decir, isla de Tarif. Este Tarif es Tarif ibn Malik, el que algunas crónicas llaman Abu Zara Tarif y otras crónicas Abu Zara simplemente. Y es un bereber que en el año 710 desembarcó con un ejército en Tarifa para hacer una inspección del territorio un año antes de la conquista musulmana protagonizada por Tariq ibn Ziyad. Hay una teoría según la cual el nombre de Tarifa proviene de la palabra árabe Tarf, que significa punta, así que el nombre de Tarifa significaría isla de la punta o isla del puntal. Pero esta es una teoría moderna y ninguno de los autores antiguos la cita. Sin embargo, hay un autor musulmán que vino de visita a Tarifa antes de la conquista cristiana y dejó escrito que el significado de Tarifa es extraordinario, lo cual en parte es cierto, porque la raíz árabe de Tarifa, formada por las consonantes T, R y F, pues tiene el significado de extraordinario. Otro autor árabe cuyos escritos se han conservado de antes de la conquista cristiana nos dicen que el vulgo pronunciaba mal el nombre de Tarifa, porque en vez de decir isla de Tarif, decía isla del Tarif, es decir, Yasiratu at-Tarif. Esto quiere decir que en la época musulmana Tarifa tenía dos nombres, como lo nombraba algún vulgo mal dicho o como era lo correcto y como lo decían los eruditos. Con la conquista cristiana, Tarifa va a cambiar de nombre. Se van a hacer dos modificaciones al nombre musulmán. Por una parte se quita la palabra isla y luego la palabra Tarif se castellaniza y se le añade una vocal A al final y aparece el Tarifa actual. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, Tarifa se escribía con dos F. Se pronunciaba de igual manera, pero las dos F eran una especie de recuerdo de la antigua escritura. Pero cuando aparece la imprenta, se escribe el nombre de Tarifa con dos F, hasta que en el siglo XVIII se le quita una de las F innecesarias. En el siglo XVII escribe Hernández del Portillo una historia de Gibraltar. Hernández del Portillo era de Gibraltar, por lo tanto conocía bien la zona. Y cuando se refiere a Tarifa dice que era conocida desde siempre como Tarifa la Guerrera. Y de ahí derivó un dicho que dice Tarifa la Guerrera, en valor primera. En el siglo XVIII hay que anotar otra modificación del nombre de Tarifa. Se hace el catastro del Marqués de la Ensenada y llega a Tarifa un formulario que tenían que rellenar los regidores. La primera pregunta era ¿cómo se llama la población? Y la contestación fue Tarifa de la Frontera. Sobre este asunto decir que frontera para nosotros hoy día es una línea divisora entre dos países. Sin embargo, en la Edad Media la frontera tenía otro significado. La frontera era un territorio más o menos coincidente con la Andalucía cristiana, es decir, con las actuales provincias de Huelva, Sevilla, Jaén, Córdoba y parte de la provincia de Cádiz. Cuando se fueron conquistando nuevos territorios, como fue Jerez, Chiclana, etc., pues se le puso de la frontera, indicando con ello no que fueran ciudades fronterizas, sino que pertenecían al territorio de la frontera. Aún así hay que decir que Tarifa fue ciudad fronteriza en bastantes ocasiones en la historia, y además con reinos diferentes. Pero este es un asunto para otro vídeo. Tarifa se ha convertido en un apellido. Es poco frecuente, pero existe en España. En América surgió otro apellido indudablemente relacionado con Tarifa, y es el de tarifeño. Cuando estos de apellidados tarifeños fueron a Estados Unidos y no existiendo la ñ en inglés, pues el apellido se transformó en un caso en tarifeno
y en otros casos en Tarifeno. Hay que decir que Tarifa es un apellido en albanés, pero que nada tiene que ver con la población de Tarifa. Y para finalizar, decirle que existen otras Tarifas. Una de ellas es una pequeña aldea en Granada y otra es una población de más entidad que se encuentra en Ecuador. Pues bien, estas son algunas curiosidades relacionadas con los distintos nombres que ha tenido Tarifa a lo largo de la historia.